con los recién llegados del umbral. Estacaran la jauría de perros a nuestro lado, conducida por trabajadores de pulso firme. A los pocos minutos estábamos todos enfrentando los enormes corredores que daban ingreso a las cámaras de rectificación. Los servidores se movían con prontitud. Algunos enfermos eran llevados al interior bajo fuerte amparo. No solo Narcisa sino Salustio y otros compañeros, se lanzaban a la lid llenos de amor fraternal. También los samaritanos movilizaban sus energías con el afán de socorrer. Algunos enfermos se portaban con humildad y resignación, pero otros reclamaban en alta voz. Ejecutando igualmente el servicio, noté que una anciana procuraba bajar del último carro, con mucha dificultad. Observándome cerca, exclamó con espanto: «Tenga piedad, hijo mío. Ayúdeme por amor de Dios». Me aproximé con interés. «Dios mío», continuó persignándose. «Gracias a la providencia divina me alejé del purgatorio. ¡Ah! ¡Qué malditos demonios me atormentaban allá! ¡Qué infierno! Pero los ángeles del Señor siempre llegan». La ayudé a bajar con extrema curiosidad. Por primera vez oía referencias sobre infierno y purgatorio salidas de labios que me parecía calmados y juiciosos. Tal vez obedeciendo a la malicia que me era peculiar, interrogué: «¿Viene de tan lejos?». Hablando de ese modo afecté aires de profundo interés personal, como acostumbraba hacer en la tierra, olvidando por completo en aquel instante las sabias recomendaciones de la madre de Lisias. La pobre señora, percibiendo mi interés, comenzó a explicarse, de gran distancia. «Fui en la tierra, hijo mío, mujer de muy buenas costumbres, hice mucha caridad. Recé incesantemente como sincera devota. ¿Pero quién puede con las artes de Satanás? Al salir del mundo me vi rodeada de seres monstruosos que me arrebataban en verdadero torbellino. Al principio imploré la protección de los arcángeles celestes. Sin embargo, aquellos espíritus diabólicos me conservaron enclaustrada. Pero yo no perdía la esperanza de ser libertada de un momento a otro, porque dejé suficiente dinero para la celebración de misas mensuales por mi descanso. Atendiendo al impulso vicioso de continuar asuntos que nada tenían que ver conmigo, insistí: «Qué interesantes sus observaciones. Pero, ¿no procuró saber las razones de haber demorado en aquellos parajes?». «En absoluto», respondió persignándose. «Como le dije, mientras estuve en la tierra hice lo posible por ser una buena religiosa. Usted sabe que nadie está libre de pecar. Mis esclavos provocaban rivalidades y contiendas, y aunque la fortuna me proporcionaba una vida en calma, de cuando en cuando era necesario aplicar disciplinas. Los capataces eran excesivamente escrupulosos y yo no podía vacilar en las órdenes de cada día. No era raro que algún negro muriera en el tronco para escarmiento general. Otras veces era obligada a vender madres cautivas, separándolas de los hijos por cuestiones de armonía doméstica. En esas ocasiones sentía que mi conciencia me remordía, pero me confesaba todos los meses cuando el sacerdote Amancio visitaba la hacienda, y después de la comunión, estaba libre de esas faltas venales, porque recibiendo la absolución en el confesionario e ingiriendo la sagrada partícula, estaba nuevamente al día con todos mis deberes para con el mundo y para con Dios. A esa altura, escandalizado con aquella exposición, comencé a adoctrinar: «Hermana mía, esa razón de paz espiritual era falsa. Los esclavos eran igualmente nuestros hermanos. Ante el Padre Eterno los hijitos de los siervos son iguales a los demás hombres, iguales a los de sus señores». Oyéndome golpeó el pie autoritariamente y habló irritada: «Eso sí que no. Esclavo es esclavo. Si así no fuera, la religión nos enseñaría lo contrario. Si había cautivos en las casas de los obispos, ¿por qué no habría de haberlos en nuestras haciendas? ¿Quién habría de sembrar la tierra, sino ellos? Y, créame, siempre les concedí mis cabañas como un verdadero privilegio. En mi hacienda nunca vinieron al salón de las visitas sino para cumplir mis órdenes. El padre Amancio, nuestro virtuoso sacerdote, me dijo en confesión que los africanos son los peores seres del mundo, nacidos exclusivamente para servir a Dios en cautiverio. Piensa, pues, que podía llenar de escrúpulos en mi trato con esa especie de seres. No tenga duda alguna, los esclavos son seres perversos, hijos de Satanás. Me admiro de la paciencia con que toleré a esa gente en la tierra. Debo declarar que salí casi inesperadamente del cuerpo, ante el choque que me produjo la determinación de la princesa libertando a esos bandidos. Pasaron muchos años, pero lo recuerdo perfectamente. Me hallaba enferma, hacía muchos días, y cuando el padre Amancio me trajo la noticia de la ciudad, empeoré súbitamente. ¿Cómo podríamos quedar en el mundo viendo a esos criminales en libertad? Seguramente ellos desearían esclavizarnos a su vez, y antes de servir a gente de esa laya, ¿no sería mejor morir?
Recuerdo que me confesé con dificultad, recibí las palabras de alivio de nuestro sacerdote. Pero parece que los demonios son también africanos y vivían al acecho, viéndome obligada a sufrir su presencia hasta hoy. ¿Y cuándo vino? En mayo de 1888. Experimenté extraña sensación de espanto. La interlocutora fijó su mirada sin brillo en el horizonte y dijo: «Es posible que mis sobrinos hayan olvidado de pagar las misas, pese a haberlo dispuesto en mi testamento». Iba a contestarle llevando su modo de razonar a una zona superior, suministrándole nuevas ideas de fraternidad y de fe, pero Narcisa se aproximó y me dijo con bondad: «André, amigo mío, ¿olvida que estamos proporcionando alivio a enfermos y perturbados? ¿Qué provecho saca de tales informaciones? Los dementes hablan incesantemente y quien los oye gastando interés espiritual, no puede estar menos loco». Aquellas palabras fueron dichas con tanta bondad que enrojecí de vergüenza y sin valor para responder. «No se impresione», dijo la enfermera delicadamente. «Atendamos a los hermanos perturbados». «Pero, ¿usted opina que yo estoy en ese número?», preguntó la anciana con melindres. Narcisa, demostrando sus excelentes condiciones de psicóloga, tomó expresión de fraternidad cariñosa y exclamó: «No, amiga mía, no digo eso. Creo, cuando más, que usted debe estar muy cansada, su esfuerzo purgatorial fue muy largo». Justamente, aclaró la recién llegada del umbral. «No puede imaginarse lo que he sufrido torturada por los demonios». La pobre entidad iba a continuar repitiendo la misma historia, pero Narcisa, enseñándome cómo proceder en tales circunstancias, intervino: «No comente el mal. Ya sé todo lo que le ocurrió de amargo y de doloroso. Descanse pensando que voy a atenderla». En el mismo instante, se dirigió a uno de los auxiliares diciéndole sin alteración: «Zenobio, vaya al departamento femenino y llame a Nemesia, en mi nombre, para que conduzca a una hermana más a los lechos de tratamiento». Encuentro singular. Se estaban guardando los pertrechos de la excursión y se recogían los animales de servicio, cuando la voz de alguien se hizo oír cariñosamente a mi lado: «André, ¿usted aquí? Muy bien. Qué agradable sorpresa». Me di vuelta sorprendido y reconocí en el samaritano que así hablaba, al viejo Silveira, persona conocida a quien mi padre, como negociante inflexible, despojara un día de todos los bienes. Justa vergüenza me dominó, entonces. Quise saludarlo, corresponder al gesto afectuoso, pero el recuerdo del pasado me paralizó de súbito. No podía fingir en aquel ambiente nuevo, donde la sinceridad transparentaba en todos los semblantes. Fue el propio Silveira quien, comprendiendo la situación, vino en mi socorro agregando: «Francamente, ignoraba que hubiera dejado el cuerpo y menos aún pensaría encontrarlo en nuestro hogar». Identificándole su amabilidad espontánea, lo abracé conmovido, murmurando palabras de reconocimiento. Quise ensayar algunas explicaciones referentes al pasado, pero no lo conseguí. En el fondo, deseaba pedir disculpas por el procedimiento de mi padre, llevándole al extremo de una quiebra desastrosa. En aquel instante yo revivía mentalmente la escena del pretérito. La memoria exhibía de nuevo el vivo cuadro del pasado. Me parecía oír aún a la señora Silveira, cuando fue a nuestra casa, suplicante, a aclarar su situación. El marido estaba enfermo en cama, desde hacía mucho tiempo, agravándosele la penuria con la enfermedad de los dos hijitos. Las necesidades eran grandes y los tratamientos exigían sumas considerables. La pobrecita lloraba llevando el pañuelo a los ojos. Pedía un nuevo plazo para el pago, imploraba concesiones justas. Se humillaba dirigiéndose a mi madre con miradas de dolor, como rogándole comprensión y socorro en su corazón de mujer. Recordé que mi madre intercedió, atentamente, y pidió a mi padre que olvidase los documentos firmados, absteniéndose de cualquier acción judicial. Pero mi padre, acostumbrado a transacciones importantes y siempre favorecido por la suerte, no podía comprender la situación del minorista. Se mantuvo irreductible, declaró que lamentaba lo ocurrido, que ayudaría al cliente y amigo de otro modo, pero, resaltando que en lo tocante a la deuda reconocida, no veía otra alternativa que la de cumplir religiosamente las disposiciones legales. No podía, afirmaba, quebrar las normas y precedentes de su establecimiento comercial. Las letras de cambio tendrían efecto legal. Y consolaba a la esposa afligida, comentando la situación de otros clientes que, a su modo de ver, se encontraban en peores condiciones que Silveira. Recordé las miradas de simpatía que mi madre dirigió a la desventurada señora ahogada en lágrimas. Mi padre manifestó profunda indiferencia a todas las súplicas. Cuando la pobre mujer se despidió, reprendió a mi madre austeramente, prohibiéndole cualquier intromisión en la esfera de sus negocios. La pobre familia tuvo que sufrir la ruina financiera completa. Recordaba, perfectamente,
El instante en que el propio piano de la señorita Silveira fue retirado de la residencia para satisfacer las últimas exigencias del acreedor implacable. Quería disculparme, pero no encontraba frases justas, porque en aquella ocasión, también yo había aconsejado a mi padre consumar el inicuo atentado. Consideraba a mi madre excesivamente sentimental y lo induje a proseguir en la acción hasta el fin. Muy joven todavía, la vanidad se había posesionado de mí. No quería saber si otros sufrían, no conseguía entrever las necesidades ajenas. Veía, solamente, los derechos de mi casa y nada más. En ese punto, había sido inexorable. Consideraba inútil cualquier argumentación materna. Derrotados en la lucha, los Silveira habían buscado un rincón humilde en el interior del país, amargados por el desastre financiero y la extrema penuria. Nunca había vuelto a tener noticias de aquella familia que, con seguridad, nos debía odiar. Esas reminiscencias se alineaban en mi cerebro con la rapidez de segundos. En un momento, reconstituyera todo el pasado de sombras. Mientras yo disimulaba mal mi desazón, Silveira, sonriendo, me llamaba a la realidad. ¿Ha visitado al viejo? Aquella pregunta, evidenciando extraño cariño espontáneo, aumentaba mi vergüenza. Aclaré que, a pesar del inmenso deseo, no había conseguido aún tal satisfacción. Silveira identificó mi dificultad y, apiadándose tal vez de mi estado íntimo, procuró apartarse. Me abrazó caballerosamente y volvió al trabajo activo. Muy desconcertado, busqué a Narcisa, ansioso de consejos. Le expuse lo ocurrido, detallando los sucesos terrenales. Ella me escuchó con paciencia y observó cariñosamente. No me extrañó el hecho. Me vi, hace tiempo, en las mismas condiciones. Ya tuve la felicidad de encontrar por aquí al mayor número de personas que ofendí en el mundo. Sé, hoy, que eso es una bendición del Señor, que renueva la oportunidad de restablecer la simpatía interrumpida, recomponiendo hilos rotos, de la corriente espiritual. Y, tornándose más categórica en la enseñanza, preguntó, ¿aprovechó usted la hermosa oportunidad? ¿Qué quiere decir? Indagué. ¿Se disculpó con Silveira? Preguntó. Mire que es una gran felicidad reconocer los propios errores, ya que puede examinarse a sí mismo con bastante luz de entendimiento. Identificándose como antiguo ofensor, no pierda la oportunidad de hacerse de un amigo. Vaya, mi amigo, y abrácelo de otra manera. Aproveche el momento, porque Silveira está siempre ocupadísimo y quizás no se le ofrezca en mucho tiempo otra oportunidad. Notando mi indecisión, Narcisa agregó, no tema un fracaso. Siempre que ofrecemos razonamiento y sentimiento al bien, Jesús nos concede todo aquello que se hace necesario para el éxito. Tome la iniciativa. Emprender acciones dignas, cualquiera que ellas sean, representa una honra legítima para el alma. Recuerde el Evangelio y busque el tesoro de la reconciliación. No vacile más. Corrí al encuentro de Silveira y le hablé abiertamente, rogándole que perdonara a mi padre y a mí las ofensas y los errores cometidos. Como puede comprender, nosotros estábamos ciegos, acentué. En tal estado nada conseguíamos vislumbrar a no ser el propio interés. Cuando el dinero se une a la vanidad, Silveira, difícilmente puede el hombre apartarse del mal camino. Silveira, conmovidísimo, no me dejó terminar. Vamos, André. ¿Quién está exento de faltas? ¿Puede usted creer que yo vivía exento de errores? Además, su padre fue mi verdadero instructor. Mis hijos y yo le debemos benditas lecciones de esfuerzo personal. Sin aquella actitud enérgica que nos subtrajo a debilidades materiales, ¿qué sería de nosotros en lo tocante al progreso del espíritu? Aquí renovamos todos los viejos conceptos de la vida humana. Nuestros adversarios no son propiamente enemigos y sí benefactores. No se entregue a recuerdos tristes. Trabajemos con el Señor, reconociendo lo infinito de la vida. Emocionado, mirando fijamente mis ojos húmedos, me acarició paternalmente y concluyó, no pierda el tiempo con eso. Dentro de poco, quiero tener la satisfacción de visitar a su padre, junto con usted. Entonces, abracé en silencio, experimentando nueva alegría en mi alma. Me pareció que en uno de los escondrijos del corazón, se me había encendido una divina luz para siempre. El sueño. Prosiguieron los servicios de manera incesante con enfermos que exigían cuidados, y perturbados que reclamaban atenciones. Al caer de la noche, ya me sentía integrado en el mecanismo de los pases, aplicándolos a los necesitados de toda suerte. Por la mañana regresó Tobías a las cámaras y, más por generosidad que por otro motivo, me estimuló con palabras animosas. Bien, André, exclamó contento, lo voy a recomendar al ministro Genesio, y por los servicios iniciales, recibirá el doble de bonus. Ensayaba palabras de reconocimiento,
cuando la señora Laura y Lisias llegaban y me abrazaban. Nos sentimos profundamente satisfechos, dijo la generosa señora sonriendo. Lo acompañé en espíritu durante la noche y su estreno en el trabajo es motivo de justa alegría en nuestro círculo doméstico. Tuve la satisfacción de llevar la noticia al ministro Clarencio, que me recomendó que lo cumplimentase en su nombre. Cambiaron observaciones afectuosas con Tobías y Narcisa. Me pidieron un relato verbal de las impresiones, y yo no cabía en mí de contento. Pero más sublimes alegrías se reservaban para después. No obstante la invitación amable de la progenitora de Lisias para que regresase a casa a descansar, Tobías puso a mi disposición un apartamento de reposo ubicado junto a las cámaras de rectificación, aconsejándome algún descanso. De hecho sentía gran necesidad de dormir. Narcisa me preparó el lecho con desvelos de hermana. Recogido en aquel cuarto confortable y espacioso, oré al Señor de la vida agradeciéndole la bendición de haber sido útil. La provechosa fatiga de los que cumplen el deber no me dejó oportunidad para una vigilia desagradable. A los pocos instantes sensaciones de suavidad invadieron mi alma y tuve la impresión de ser arrebatado en un pequeño barco rumbo a regiones desconocidas. ¿A dónde me dirigía? Imposible responder. A mi lado un hombre silencioso sostenía el remo. ¿Cuál niño que no puede enumerar ni definir las bellezas del camino? Me dejaba conducir sin hacer exclamación alguna, aunque extasiado con las magnificencias del paisaje. Me parecía que la embarcación seguía aceleradamente a pesar de los movimientos de ascensión. Transcurridos algunos minutos, me vi frente a un puerto donde alguien me llamó con especial cariño. ¿André? ¿André? Desembarqué con precipitación verdaderamente infantil. Reconocería aquella voz entre millares. En un momento, abrazaba a mi madre en transportes de júbilo. Fui conducido por ella a un prodigioso bosque donde las flores estaban dotadas de singular propiedad, la de retener la luz revelando la fiesta permanente del perfume y del color. Tapetes dorados y luminosos se extendían bajo los árboles que susurraban al viento. Mis impresiones de felicidad y de paz eran indecibles. El sueño no se verificaba como sucede en la tierra. Yo sabía que había dejado mi vehículo inferior en el apartamento de las cámaras de rectificación en nuestro hogar y tenía la absoluta conciencia de aquel movimiento en un plano distinto. Mis nociones de espacio y de tiempo eran exactas. La riqueza de emociones, a su vez, se afirmaba a cada instante con más intensidad. Después de dirigirme sagrados incentivos de espiritualidad, mi madre declaró bondadosamente: mucho rogué a Jesús que me permitiese tenerte a mi lado en el primer día de tu servicio. Como puedes ver, hijo mío, el trabajo es un tónico divino para el corazón. Numerosos compañeros nuestros, después de dejar la tierra, se demoran en actitudes contraproducentes aguardando milagros que jamás se verificarán. De ese modo reducen hermosas capacidades a simples expresiones parasitarias. Algunos se dicen descorazonados por la soledad, otros, como sucedía en la tierra, se declaran en desacuerdo con el medio a que fueron llamados para servir al Señor. Es indispensable, André, convertir toda oportunidad de la vida en motivo de atención a Dios. En los círculos inferiores, hijo mío, el plato de sopa al hambriento, el bálsamo al leproso, el gesto de amor al desilusionado son servicios que nunca quedarán olvidados en la casa de nuestro Padre. Aquí, igualmente, la mirada de comprensión al culpable, la promesa evangélica a los que viven en desesperación y la esperanza al afligido, constituyen bendiciones de trabajo espiritual que el Señor observa y registra a nuestro favor. La fisonomía de mi madre estaba más bella que nunca. Sus ojos de virgen parecían irradiar sublime luminosidad, sus manos me transmitían, en gestos de ternura, fluidos creadores de nuevas energías, a la vez que cariñosas emociones. El Evangelio de Jesús, André continuó diciendo amorosamente, nos recuerda que hay mayor alegría en dar que en recibir. Aprendamos a concretizar semejante principio en el esfuerzo diario al que somos conducidos por nuestra propia felicidad. Da siempre, hijo mío. Sobre todo jamás olvides darte a ti mismo en tolerancia constructiva, en amor fraternal y en divina comprensión. La práctica del bien exterior es una enseñanza y una llamada para que lleguemos a la práctica del bien interior. Jesús dio más de sí para el engrandecimiento de los hombres que todos los millonarios de la tierra congregados en él. Servicio sublime de la caridad material. No te avergüences de amparar a los llagosos y esclarecer a los locos que penetren en las cámaras de rectificación, donde observé espiritualmente tus servicios durante la pasada noche. Trabaja, hijo mío, haciendo el bien. En todas nuestras colonias espirituales, así como en las esferas del globo, viven almas inquietas, ansiosas de novedades y distracción. Pero, siempre que puedas, olvida el entretenimiento y busca el servicio útil. Así como yo, indigente como soy, puedo ver, en espíritu, tus esfuerzos en nuestro hogar y seguir las penas de tu padre en las zonas umbralinas.
Dios nos ve y acompaña a todos, desde el más esclarecido embajador de su bondad, hasta los últimos seres de la creación. Muy por debajo aún de los gusanos de la tierra. Mi madre hizo una pausa que deseé aprovechar para decir alguna cosa, pero no pude. Lágrimas de emoción embargaban mi voz. Ella me dirigió una cariñosa mirada comprendiendo la situación y continuó. Conocemos aquí en la mayoría de las colonias espirituales, la remuneración del servicio por el bonus hora. Nuestra base de compensación une dos factores esenciales. El bono representa la posibilidad de recibir alguna cosa de nuestros hermanos en lucha o bien remunerar a alguien que encontremos en nuestras misiones. Pero el criterio en cuanto al valor de la hora pertenece exclusivamente a Dios. En la bonificación exterior puede haber muchos errores de nuestra personalidad falible, considerando nuestra posición de criaturas en labores de evolución, como sucede en la Tierra, pero en lo concerniente al contenido espiritual de la hora, hay correspondencia directa entre el servidor y las fuerzas divinas de la creación. Es por eso, André, que nuestras actividades experimentales, en el progreso común, a partir de la esfera carnal, sufren continuas modificaciones todos los días. Tablas, cuadros y pagos son modalidades de experimentación de los administradores a quienes el Señor concedió la oportunidad de cooperar en sus obras divinas de la vida, así como concede a la criatura el privilegio de ser padre o madre por algún tiempo en la tierra y en otros mundos. Todo administrador sincero es celoso de los servicios que le competen. Todo padre consciente está lleno de desvelado amor. Dios también, hijo mío, es administrador vigilante y padre devotísimo. A nadie olvida y se reserva el derecho de entenderse con el trabajador en cuanto al verdadero provecho en él. Tiempo de servicio. Toda compensación exterior afecta a la personalidad en experiencia, pero todo valor de tiempo interesa a la personalidad eterna, a aquella que permanecerá siempre en nuestros círculos de vida, en marcha hacia la gloria de Dios. Es por esta razón que el Altísimo concede sabiduría al que gasta el tiempo en aprender y da más vida y más alegría a los que saben renunciar. Mi madre cayó mientras yo me enjugaba los ojos. Entonces ella me tomó en sus brazos acariciándome con desvelo, como el niño que se adormece después de la lección. Perdí la conciencia de mí mismo para despertar más tarde en las cámaras de rectificación, experimentando vigorosas sensaciones de alegría. La conferencia de la ministra. En el curso de los trabajos del día inmediato, grande era mi interés por la conferencia de la ministra veneranda. Consciente de que necesitaría permiso, me entendí con Tobías al respecto. A esas aulas, dijo él, van a oír solamente los espíritus sinceramente interesados. Los instructores aquí no pueden perder el tiempo. Queda usted autorizado para comparecer con los demás oyentes, que se cuentan por centenares, entre servidores y acogidos a los ministerios de regeneración y de auxilio. Con un gesto afectuoso y de estímulo concluyó: le deseo excelente provecho. El nuevo día transcurrió en servicio activo. El contacto con mi madre y sus bellas observaciones relacionadas con la práctica del bien llenaban mi espíritu de sublime confortamiento. Al principio, después de despertar, aquellas aclaraciones sobre el bonus hora habían suscitado en mí ciertas interrogaciones importantes. ¿Cómo podría ser que la compensación de la hora se hallase afectada a Dios? ¿No era la distribución y cuenta del tiempo una atribución del administrador espiritual o humano? Tobías vino a esclarecer mi inteligencia hambrienta de luz. Los administradores en general tienen a su cargo la obligación de contar el tiempo de los servicios, siendo justo, igualmente, que instituyan elementos de respeto y consideración al mérito del trabajador, pero en cuanto al valor esencial del aprovechamiento, solo las fuerzas divinas lo pueden determinar con exactitud. Hay servidores que después de 40 años de actividad especial, se retiran de ella como si fuesen incipientes de la primera hora, probando que gastaron el tiempo sin emplearse ni dedicarse espiritualmente, así como existen hombres que alcanzando 100 años de existencia, salen de ella con la misma ignorancia de su edad infantil. Tan precioso es el concepto de su madre, dijo Tobías, que basta recordar las horas de los hombres buenos y de los malos. En los primeros se transforman en graneros de bendiciones del Eterno, en los segundos en látigos de tormento y remordimiento. Como si fuesen seres malditos. Cada hijo rinde cuentas al Padre, de conformidad con el empleo de la oportunidad o según sean sus obras. Esa contribución al esclarecimiento me auxilió a ponderar el valor del tiempo en todos los sentidos. Llegada la hora destinada a la conferencia de la ministra, que se efectuó después de la oración vespertina, me dirigí en compañía de Narcisa y de Salustio hacia el gran salón situado en plena naturaleza. Era una verdadera maravilla aquel recinto verde, donde grandes bancos de hierba nos acogieron confortablemente.
Flores diversas brillando a la luz de bellos candelabros exhalaban delicado perfume. Calculé la asamblea en más de 1000 personas. En la disposición común de la gran reunión noté que 20 entidades se hallaban sentadas en sitio destacado entre nosotros y cerca de la eminencia florida donde se veía la poltrona de la instructora. A una pregunta mía Narcisa explicó: estamos en la asamblea de oyentes. Aquellos hermanos que se hallan en lugar preferente son los más adelantados en la materia que se va a tratar hoy, compañeros que pueden interpelar a la ministra. Adquirieron ese derecho por la aplicación al tema. Condición que podemos alcanzar también nosotros mismos. ¿No puede usted figurar entre ellos? Indagué. No. Por ahora solo me podré sentar allí, cuando la instructora verse sobre el tratamiento a los espíritus perturbados. Hay hermanos que permanecen allí, mientras se desarrollan las más diversas tesis, de acuerdo a la cultura que ya hayan adquirido. Es muy interesante el proceso, le expresé. El gobernador, prosiguió la enfermera, determinó esa medida en las clases y charlas de todos los ministros, para que los trabajos no se convirtiesen en desviaciones de personalismo, sin base justa y con pérdida de tiempo para el conjunto. Cualquier duda, cualquier punto de vista verdaderamente útil, podrá ser aclarado o aprovechado teniendo en vista el momento adecuado. Acababa ella de hablar cuando la ministra penetró en el recinto, en compañía de 2 señoras de aspecto distinguido, que Narcisa informó que eran ministras de comunicaciones. Veneranda esparció con solo su presencia enorme alegría en todos los semblantes. No mostraba la fisonomía de una anciana, lo cual contrastaba con el nombre, pero sí el semblante de una noble señora de edad madura llena de sencillez y sin afectación. Después de conversar ligeramente con los 20 compañeros, como para tomar informes sobre las necesidades dominantes en la Asamblea General, con relación al tema de la noche, comenzó a decir: como siempre, no puedo aprovechar esta reunión para un discurso de larga duración, pero me hallo aquí para conversar con ustedes relacionando algunas observaciones sobre el pensamiento. Se encuentran entre nosotros, en este momento, algunos centenares de oyentes que se sorprenden con nuestra esfera llena de formas análogas a las del planeta. ¿No habían aprendido que el pensamiento es el lenguaje universal? ¿No habían sido informados de que la creación mental lo es casi todo en nuestra vida? Son numerosos los hermanos que formulan semejantes preguntas. Todavía encuentran aquí la habitación, el utensilio y el lenguaje terrestre. Con todo, esta realidad no debe causar sorpresa a nadie. No podemos olvidar que hemos vivido hasta ahora, refiriéndonos a la existencia humana, en viejos círculos de antagonismo vibratorio. El pensamiento es la base de las relaciones espirituales de los seres, pero no podemos olvidar que somos millones de almas dentro del universo, algo insumisas aún a las leyes universales. No somos todavía comparables a los hermanos más viejos y más sabios, próximos a lo divino, pero sí millones de entidades viviendo en los caprichosos mundos inferiores de nuestro yo. Los grandes instructores de la humanidad carnal enseñan principios divinos y exponen verdades eternas y profundas en los círculos del globo. Pero, en general, en las actividades terrestres recibimos noticias de esas leyes sin someternos a ellas, y tomamos conocimiento de esas verdades sin consagrarles nuestras vidas. ¿Sería creíble que tan solo por admitir el poder del pensamiento, quedase el hombre libre de toda condición inferior? Imposible. Una existencia secular, en la carne terrestre, representa un periodo demasiado corto para que podamos aspirar a la posición de cooperadores esencialmente divinos. Nos informamos con respecto a la fuerza mental en el aprendizaje mundano, pero olvidamos que toda nuestra energía, en este particular, ha sido empleada por nosotros en sucesivos milenios en creaciones mentales destructivas y perjudiciales a nosotros mismos. Somos admitidos a los cursos de espiritualización en las diversas escuelas religiosas del mundo, pero con frecuencia actuamos exclusivamente en el terreno de las afirmativas verbales. Nadie podrá atender al deber solo con palabras. Nos enseña la Biblia que el propio Señor de la vida no se estacionó en el verbo, y que continuó el trabajo creador en la acción. Todos sabemos que el pensamiento es fuerza esencial, pero no admitimos nuestro milenario vicio en el desvío de esa fuerza. Ahora es cosa admitida que un hombre está obligado a alimentar a los propios hijos, pues en las mismas condiciones, cada espíritu está compelido a mantener y nutrir las creaciones que le son peculiares. Una idea criminal producirá generaciones mentales de la misma naturaleza, un principio elevado obedecerá a la misma ley. Recurramos a un símbolo más simple.
Después de elevarse a las alturas, el agua vuelve purificada portando vigorosos fluidos vitales en el rocío, protector o en la lluvia benéfica, si la conservamos con los detritos de la tierra. La haremos vivienda de microbios destructores. El pensamiento es fuerza viva en todas partes, es atmósfera creadora que envuelve al Padre y a los hijos, a la causa y a los efectos en el hogar universal. En él se transforman los hombres en ángeles. Camino al cielo, o se hacen genios diabólicos, camino al infierno. ¿Comprenden ustedes la importancia de todo eso? Ciertamente. En las mentes evolucionadas, tanto entre los desencarnados como entre los encarnados, basta el intercambio mental sin necesidad de las formas, y es justo destacar que el pensamiento en sí es la base de todos los mensajes silenciosos de la idea, en los maravillosos planos de la intuición. Entre seres de toda especie. Dentro de ese principio, el espíritu que haya vivido exclusivamente en Francia podrá comunicarse en Brasil, de pensamiento a pensamiento, prescindiendo de la forma verbal que, en este caso, será siempre la del receptor, pero ello exige también la afinidad pura. No nos hallamos todavía en esferas de absoluta pureza mental donde todas las criaturas tienen afinidades entre sí. Cultivamos afinidad unos con los otros, en núcleos aislados y somos compelidos a proseguir en construcciones transitorias de la Tierra, a fin de regresar a los círculos planetarios con un mayor bagaje evolutivo. Por tanto, nuestro hogar, como ciudad espiritual de transición, es una bendición para nosotros concedida por acrecimiento de misericordia, para que algunos se preparen para la ascensión, y para que la mayoría vuelva a la Tierra para servicios redentores. Comprendamos la grandiosidad de las leyes del pensamiento y sometámonos a ellas desde hoy. Después de una larga pausa, la ministra sonrió al auditorio y preguntó: ¿Quién desea aprovechar? De inmediato, suave música llenó el recinto de exquisitas melodías. Veneranda conversó todavía por mucho tiempo revelando amor y comprensión, delicadeza y sabiduría. Sin solemnidad alguna en sus gestos que evidenciase el término de la charla, dio por concluido el acto con aquella pregunta graciosa. Cuando observé que los compañeros se levantaban para despedirse a los acordes de la música habitual, indagué a Narcisa sorprendido: ¿Qué es esto? ¿Acabó ya la reunión? La bondadosa enfermera aclaró sonriente: La ministra Veneranda es siempre así. Finaliza la charla en medio del mayor interés. Ella acostumbra a afirmar que las prédicas evangélicas comenzaron con Jesús, pero que nadie puede saber cuándo y cómo terminarán. El caso Tobías. En el tercer día de trabajo me alegró Tobías con una agradable sorpresa. Terminado el servicio al atardecer, al haberse encargado otros de la asistencia nocturna, fui fraternalmente llevado a su residencia donde me aguardaban bellos momentos de alegría y aprendizaje. Al entrar me presentó a dos señoras, una de edad y la otra aproximándose a la edad madura. Aclaró que esta era su esposa y la otra, hermana. Luciana e Gilda, afables y dedicadas, se destacaban en gentilezas. Reunidos en la hermosa biblioteca de Tobías, examinamos maravillosos volúmenes, tanto por su encuadernación como por su contenido espiritual. La señora Gilda me invitó a visitar el jardín para que pudiese observar algunos canteros de caprichosas formas. Cada casa en nuestro hogar parecía especializarse en el cultivo de determinadas flores. En casa de Lisias las glicinas y los lirios se contaban por centenares. En la residencia de Tobías las innumerables hortensias desabrochaban entre verdes tapetes de violetas. Bellas pérgolas de delicados árboles, recordando al bambú tierno, presentaban en lo alto una trepadora interesante cuya especialidad consiste en unir frondas diversas a guisa de enormes lazos floridos en la enramada de los árboles, formando gracioso techo. No sabía cómo traducir mi admiración. La atmósfera estaba embalsamada de embriagador perfume. Comentábamos la belleza del paisaje en general visto desde aquel ángulo del Ministerio de Regeneración, cuando Luciana nos llamó al interior para hacer una ligera refección. Encantado con aquel ambiente sencillo lleno de notas de sincera fraternidad, no sabía cómo agradecer al generoso anfitrión. A cierta altura de la amable conversación, Tobías dijo sonriente: Mi amigo, realmente usted es aún novato en nuestro ministerio y probablemente desconozca mi caso familiar. Las dos señoras sonrieron al mismo tiempo y observando mi silenciosa interpelación, el dueño de la casa continuó: Es verdad que tenemos varios grupos en las mismas condiciones. Imagínese que fui casado 2 veces, indicando las dos compañeras presentes, prosiguió con gesto de buen humor. Creo que nada es necesario aclarar en cuanto a las esposas. Ah, sí. Murmuré extremadamente confundido.
¿Quiere decir que las señoras Hilda y Luciana participaron de sus experiencias en la Tierra? Eso mismo, respondió tranquilo. En ese ínterin la señora Hilda tomó la palabra dirigiéndose a mí. Disculpe a nuestro Tobías, hermano André. Él está siempre dispuesto a hablar del pasado, cuando nos encontramos con alguna visita recién llegada de la Tierra. No será motivo de júbilo vencer al monstruo de los celos inferiores, adujo con el mejor buen humor, conquistando, por lo menos, alguna expresión de real fraternidad. De hecho, lo objeté, el problema nos interesa profundamente a todos. Hay millones de personas en los círculos del planeta en estado de segundas nupcias. ¿Cómo resolver tan alta cuestión afectiva considerando la espiritualidad eterna? Sabemos que la muerte del cuerpo apenas transforma sin destruir. Los lazos del alma prosiguen a través del infinito. ¿Cómo proceder? ¿Condenar al hombre o a la mujer que se casaron más de una vez? Encontraríamos millones de criaturas en esas condiciones. Muchas veces recordé, con interés, el pasaje evangélico en que el Maestro nos promete la vida de los ángeles, cuando se refirió al casamiento en la eternidad. Es forzoso reconocer con toda nuestra veneración al Señor, atajó bondadosamente el anfitrión, que aún no nos hallamos en la esfera de los ángeles y sí en la de los hombres desencarnados. Entonces, ¿cómo solucionar aquí semejante situación? Pregunté. Tobías sonrió y consideró, muy simplemente. Reconocemos que entre el irracional y el hombre hay enorme serie gradual de posiciones. Así también, entre nosotros, el camino hasta el ángel representa inmensa distancia a recorrer. Ahora, ¿cómo podemos aspirar a la compañía de los seres angelicales si aún no somos ni siquiera fraternales los unos con los otros? Claro que existen caminantes de ánimo fuerte que se revelan superiores a todos los obstáculos de la senda, por el supremo esfuerzo de la voluntad, pero la mayoría no prescinde de puentes o del socorro de guardianes caritativos. En vista de esa verdad, los casos de esa naturaleza son resueltos en los cimientos de la fraternidad legítima, reconociéndose que el verdadero casamiento es el de las almas, y que esa unión nadie podrá quebrantarla. En ese instante Luciana, que se mantenía silenciosa, intervino agregando, conviene explicar además que todo eso, felicidad y comprensión, lo debemos al espíritu de amor y renuncia de nuestra Hilda. La señora Hilda, demostrando digna humildad, acentuó, cállense. Nada de cualidades que no poseo. Trataré de hacer un sumario de nuestra historia con el fin de que nuestro huésped conozca mi doloroso aprendizaje. Y continuó después de fijar un gesto de narradora amable. Tobías y yo nos casamos en la tierra cuando éramos todavía muy jóvenes, en obediencia a sagradas afinidades espirituales. Creo innecesario describir la felicidad de dos almas que se unen y se aman verdaderamente en el matrimonio. Pero la muerte, al parecer celosa de nuestra aventura, me subtrajo del mundo, al nacer nuestro segundo hijito. Nuestro tormento fue indescriptible. Tobías lloraba sin remedio mientras yo me veía sin fuerzas para sofocar la propia angustia. Pesados días de sombras se abatieron sobre mí. No tuve otro remedio sino continuar agarrada al marido y a la pareja de hijitos, sorda a todas las aclaraciones que los amigos espirituales me enviaban por intuición. Quería luchar como la gallina al lado de sus polluelos. Reconocía que el esposo necesitaba reorganizar el ambiente doméstico y que los pequeñitos reclamaban asistencia maternal. La situación se tornaba francamente insoportable. Mi cuñada soltera no toleraba a los niños y la cocinera apenas fingía dedicación. Dos mujeres jóvenes pautaban su conducta personal por la insensatez. No pudo Tobías aplazar la solución justa y transcurrido un año de aquella situación, se casó con Luciana contrariando mis caprichos. Ah, si supiese cómo me rebelé. Me asemejaba a una loba herida. Mi ignorancia llegó al extremo de luchar contra la pobrecita, intentando aniquilarla. Entonces Jesús me concedió la visita providencial de mi abuela materna, desencarnada hacía muchos años. Ella se me presentó como quien no deseaba nada, llenándome de sorpresa, se sentó a mi lado, me apretó contra su pecho, como en otro tiempo, y me preguntó lacrimosa. ¿Qué haces, nieta mía? ¿Qué papel es el tuyo en la vida? ¿Eres una leona o un alma consciente de Dios? Pues nuestra hermana Luciana les sirve de madre a tus hijitos, trabaja como una criada en la casa. Es jardinera de tu jardín, soportando la bilis de tu marido. ¿Y cómo es que no puede asumir el lugar provisional de compañera de luchas, al lado de él? ¿Es así como tu corazón agradece los beneficios divinos y remunera a aquellos que le sirven? ¿Quieres una esclava y desprecias a una hermana? Hilda.
Hilda, ¿dónde dejas la religión del crucificado que aprendiste? Mi pobre nieta. Pobrecita mía, me abracé anegada en lágrimas, a aquella viejecita santa, y abandoné el antiguo ambiente doméstico quedando en compañía de ella para los servicios de nuestro hogar. Desde esa época tuve en Luciana una hija más. Trabajé entonces intensamente. Me consagré al estudio serio, al mejoramiento moral de mí misma, busqué oportunidades para ayudar a todos, sin distinción, en nuestro antiguo hogar terrestre. Constituyó Tobías una nueva familia que pasó a pertenecerme por los sagrados lazos espirituales. Más tarde, volvió él, reuniéndose conmigo, acompañado de Luciana, que vino también a reunirse con nosotros para nuestra completa alegría. Esta es, amigo mío, nuestra historia. Entretanto, Luciana tomó la palabra y observó, pero ella no ha dicho cuánto se ha sacrificado, enseñándome con ejemplos. ¿Qué dices, hija? Preguntó la señora Hilda acariciando su mano derecha. Luciana sonrió agregando, gracias a Jesús y a ella, aprendí que hay casamientos por amor, por fraternidad, prueba y deber. El día en que Hilda me besó perdonándome sentí que mi corazón se libraba del monstruo que constituye el celo inferior. El matrimonio espiritual se realiza alma con alma, representando lo demás simples conciliaciones, indispensables para la solución de necesidades o procesos rectificadores, aunque todos sean sagrados. Así es que hemos construido nuestro nuevo hogar, basado en la legítima fraternidad, agregó el dueño de la casa. Aprovechando el ligero silencio que se hiciera, indagué, ¿cómo se procesa el casamiento aquí? Por combinación vibratoria, aclaró Tobías atentamente, o, para ser más explícito, por afinidad máxima o completa. Incapaz de soportar mi curiosidad, olvidé la lección de buen tono e interrogué, pero, ¿cuál es la posición de nuestra hermana Luciana en este caso? Antes que los cónyuges espirituales respondieran, lo hizo la propia interesada, explicando, cuando me casé con Tobías, viudo, ya debía estar segura de que, con todas las posibilidades, mi casamiento sería una unión fraternal por encima de todo. Eso fue lo que me costó comprender. Además, es lógico que si los consortes sufren inquietud, desentendimiento y tristeza es porque se hayan unidos físicamente, pero no integrados en el matrimonio espiritual. Quería preguntar algo más, pero no hallaba palabras que revelasen la ausencia de impertinente indiscreción. La señora Hilda parece que comprendiendo mi pensamiento explicó. Esté tranquilo, Luciana está en pleno noviazgo espiritual. Su noble compañero de muchas etapas terrestres, la precedió hace algunos años, regresando al círculo de la carne. En el próximo año, ella seguirá igualmente a su encuentro. Creo que el momento feliz se efectuará en la ciudad de San Pablo. Todos sonreímos alegremente. En ese instante Tobías fue llamado con urgencia para atender un caso grave en las cámaras de rectificación. De ese modo, era preciso concluir la conversación, oyendo a la señora Laura. El caso de Tobías me había impresionado profundamente. Aquella casa basada en nuevos principios de unión fraternal, me preocupaba como un asunto obsesionante. A final de cuentas, me sentía un señor del hogar terrestre y evaluaba cuán difícil sería para mí mismo semejante situación. ¿Tendría el valor de proceder como Tobías, imitándole la conducta? Admitía que no, a mi modo de ver, no sería capaz de aborrecer tanto a mi querida Celia, y tampoco aceptaría tal imposición por parte de mi esposa. Aquellas observaciones de la casa de Tobías torturaban mi cerebro. No conseguía encontrar esclarecimientos justos que pudiesen satisfacerme. Tan preocupado me sentí que al siguiente día resolví visitar a Lisias en un momento de descanso, ansioso de las explicaciones que pudiera darme la señora Laura, a quien tenía filial confianza. Recibido con enormes demostraciones de alegría, esperé el momento propicio en que pudiese oír a la madrecita de Lisias con calma y serenidad. Después que se ausentaron los jóvenes, camino de sus entretenimientos habituales, expuse a la generosa amiga lo que me preocupaba, no sin la natural vergüenza. Ella sonrió con su gran experiencia de la vida y comenzó a decir, «Hace usted bien en traer la cuestión a nuestro recíproco estudio. Todo problema que torture el alma pide cooperación amiga para ser resuelto». Después de ligera pausa prosiguió atentamente, «El caso de Tobías es apenas uno de los innumerables que conocemos aquí, y en otros grupos espirituales, que se caracterizan por el pensamiento elevado. Pero nos choca ese sentimiento, ¿no es verdad?». Intervine con interés. Cuando nos atenemos a puntos de vista propiamente humanos, esas cosas hasta producen escándalo. Mientras tanto, amigo mío, es necesario sobreponer a todos los principios de naturaleza espiritual. En ese sentido, André, necesitamos comprender el espíritu de secuencia que rige los cuadros.
evolutivos de la vida. Si hemos atravesado la larga escala de la animalidad, es justo que ella no desaparezca de un día para otro. Hemos empleado muchos siglos para emerger de las capas inferiores. El sexo participa del patrimonio de facultades divinas, que demoramos en comprender. No será fácil para usted, por el momento, penetrar el sentido elevado de la organización doméstica que visitó en el día de ayer. No obstante, la felicidad allí es muy grande por la atmósfera de comprensión que se desarrolló entre los personajes del drama terrestre. No todos consiguen, en tan poco tiempo, sustituir cadenas de sombra por lazos de luz. ¿Pero tenemos en eso una regla general?, indagué. Todo hombre y toda mujer que se haya casado 2 veces o más ¿restablecen aquí el grupo doméstico haciéndose acompañar de todos los afectos que hayan conocido? Esbozando un gesto de gran paciencia, la interlocutora me explicó: no sea tan radical. Es indispensable seguir lentamente. Mucha gente puede tener afecto y no tener comprensión. No olvide que nuestras construcciones vibratorias son mucho más importantes que las de la Tierra. El caso de Tobías es el caso de la victoria de la fraternidad real, por parte de las 3 almas interesadas en la adquisición de un justo entendimiento. Quien no se adapte a la ley de fraternidad y comprensión, lógicamente no atravesará esas fronteras. Las regiones obscuras del umbral están llenas de entidades que no resistieron semejantes pruebas. Mientras odien se asemejarán a agujas magnéticas bajo los más antagónicos influjos. Mientras no entiendan la verdad, sufrirán el imperio de la mentira y, consecuentemente, no podrán penetrar en zonas de actividad superior. Son incontables los seres que padecen por largos años, sin algún alivio espiritual, simplemente porque se esquivan a la fraternidad legítima. ¿Qué sucede entonces?, interrogué valiéndome de la pausa de la interlocutora. Si no son admitidos en los núcleos espirituales de noble aprendizaje, ¿dónde se localizarán esas pobres almas sujetas a experiencias de ese orden? Después de sufrir padecimientos verdaderamente infernales, por las creaciones inferiores que inventan para sí mismas, arguyó la madre de Lisias, van a realizar en la experiencia carnal lo que no consiguieron hacer en ambiente extraño al cuerpo terrestre. La bondad divina les concede el olvido del pasado en la nueva organización física del planeta, toda vez que vuelven a recibir, por los lazos de la consanguinidad, a aquellos de quien se apartaron deliberadamente por el veneno del odio o de la incomprensión. De ahí se infiere la oportunidad, cada vez más viva, de la recomendación de Jesús cuando nos aconseja la inmediata reconciliación con los adversarios. El consejo, ante todo, nos interesa a nosotros mismos. Debemos observarlo en provecho propio. Quien se sabe valer del tiempo, concluida la experiencia terrenal, aunque necesite regresar a los círculos de la carne, puede efectuar sublimes construcciones espirituales, con relación a la paz de conciencia, regresando a la materia grosera, soportando menor bagaje de preocupaciones. Hay muchos espíritus que gastan siglos intentando deshacer animosidades y antipatías en la existencia terrestre y rehaciéndolas después de la desencarnación. El problema del perdón, con Jesús, mi querido André, es un problema serio. No se resuelve con conversaciones. Perdonar verbalmente es cuestión de palabras, pero aquel que perdona realmente, necesita remover los pesados fardos de otras edades dentro de sí mismo. A esta altura la señora Laura silenció como quien necesita meditar más la amplitud de los conceptos emitidos. Aprovechando la ocasión, aduje: por lo que observo, la experiencia del matrimonio es muy sagrada. La interlocutora no se sorprendió con mi afirmación y dijo: a los espíritus que se hallan todavía en la simple experiencia de tipo animal, nuestra conversación no les interesa. Pero a nosotros que comprendemos la necesidad de la iluminación con el Cristo, nos es indispensable destacar no solo la experiencia del matrimonio, sino también toda la experiencia del sexo, por afectar profundamente la vida del alma. Oyendo la observación no dejé de ruborizarme recordando mi pasado de hombre común. Mi esposa había sido para mí un objeto sagrado y que yo sobreponía a todos los afectos. No obstante, al oír a la madre de Lisias, venían a mi mente las palabras del Antiguo Testamento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su jumento, ni su buey, ni cosa alguna que le pertenezca. En un instante, me sentí incapaz de proseguir extrañando el caso de Tobías. La interlocutora, percibiendo mi íntima perturbación, continuó: donde el esfuerzo de concertar es tarea de casi todos. Debe haber lugar para mucha comprensión y mucho respeto a la misericordia divina, que nos ofrece tantos caminos para alcanzar rectificaciones justas.
Toda experiencia sexual de la criatura que ya recibió alguna luz del espíritu es un acontecimiento de enorme importancia para sí misma. Es por eso que el entendimiento fraterno precede a cualquier trabajo de verdadera salvación. Hace poco tiempo, oí a un gran instructor del Ministerio de Elevación asegurar que, si pudiese, iría a materializarse en los planos carnales, a fin de decir a los religiosos, en general, que toda caridad para ser divina necesita apoyarse en la fraternidad. A esa altura, la dueña de la casa me invitó a visitar a Eloísa, que se hallaba todavía recogida en el interior doméstico. Dando a entender que no deseaba extenderse en otras explicaciones sobre el asunto, y después de verificar la mejoría que se había acentuado en la joven recién llegada del planeta, volví a las cámaras de rectificación, sumergido en profundas meditaciones. Ahora ya no me preocupaba la situación de Tobías ni las actitudes de Hilda y Luciana. Me impresionaban, sí, las imponentes cuestiones de la fraternidad humana.